Cuarto domingo de San José. Seguimos desarrollando estas 7 reflexiones en torno a esta devoción llamada los 7 domingos de San José, que concluyen justo antes de esa solemnidad del día de San José. Para hacer las 7 reflexiones nos estamos sirviendo de esa carta del Papa con motivo del año de San José, Patris Corde, en la que señala 7 características de San José. Dice que es Padre amado. Esa fue nuestra primera reflexión. La segunda, San José, Padre en la ternura. La tercera, Padre en la obediencia. Hoy nos toca la cuarta, Padre en la acogida. San José es Padre, es modelo para nosotros, modelo de la acogida. ¿Cómo hay que acoger? ¿Cómo acoge un cristiano como una característica clave de su vida, ¿no? De su espiritualidad? San José nos enseña a acoger la realidad tal y como viene, tal y como viene. Si me permitís un ejemplo, un buen futbolista no es aquel que sabe chutar el balón muy bien cuando está perfectamente colocado en el punto de penalti y cuando todo el mundo se ha apartado y entonces él chuta el balón, no. Un buen futbolista tiene que aprender a abordar tal y como viene el balón, a veces en una postura difícil, y lo aborda. Pues así, abrazar la realidad tal y como viene. Podríamos decir que un lema de San José es el de florecer donde Dios nos ha plantado. San José es aquel que florece donde Dios nos ha plantado. Él, sobre todo, acoge a María y acoge los planes de Dios. Los acoge de una manera que él no hubiese pensado nunca. Podríamos decir, no sabemos qué planes tendría José, pero ciertamente sus planes se verían completamente reorientados, cambiados, estructurados de otra manera. Él tiene la gran capacidad de reconfigurar sus planes porque él sabe que se trata de acoger los planes de Dios. Me vas a permitir que haga un pequeño excursus pues sobre lo que se ha llamado popularmente las dudas de San José. Las dudas de San José ante el embarazo de María. El contexto en el que tiene lugar ese texto lo tenéis en el capítulo 1 de San Mateo, en los versículos entre el 18 y el 25. Allí se narra ese episodio de las dudas de San José. María y José se hallan desposados, pero todavía no casados, es decir, después de haber celebrado los desposorios, pero antes de la ceremonia por la que la esposa era conducida a casa del esposo, que la ceremonia que era propiamente, ¿no?, el momento central de la boda, antes de que se hubiese realizado, resultó, dice, que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y he aquí el punto de partida de lo que se llaman las dudas de San José. ¿Y ahora qué hago yo? Si María espera un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿qué hago yo? Le entra como una especie de crisis interior. ¿Y cómo interpretarla? Bueno, fijaros, tradicionalmente esas dudas de San José o esa crisis, esa perplejidad de San José ha sido interpretada en el sentido de que él puede pensar que María está embarazada porque ha vivido en infidelidad. Esa vida de sierva, ¿no?, de sierva de Yahvé, que la ha vivido en infidelidad. María ha sido infiel y ha tenido relación con un hombre. Esa es una primera hipótesis que algunos han pensado que las dudas de San José se referían a tal cosa. Y entonces esa es la duda por la que desde esta perspectiva se explica como que José, que es un hombre justo, ante esa duda decide repudiarla en secreto para que María no fuese lapidada, según mandaba la ley de Moisés. Esa es una hipótesis. Pero sin embargo, fijaros, yo quiero más bien subrayar otras líneas de interpretación que han existido en la historia y que me parecen que son más adecuadas, ¿no?, al corazón de José. Más bien José era conocedor
de que el embarazo de María era por obra del Espíritu Santo, era conocedor de ello. Y las dudas de José no son si María, cómo es que María, de dónde viene este embarazo, no, sino las dudas de José son, sabiendo que este embarazo viene por obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo debo hacer ante esta situación? ¿No debo yo más bien de dar un paso a un lado? ¿No debo yo de no estorbar, no ponerme en medio ante un designio de Dios con María como este? ¿No estoy yo sobrando en esta situación? Creo que es lo más adecuado, ¿no? Y creo que hay margen de interpretación en la tradición de la Iglesia y además en fidelidad a los textos, al texto evangélico. Hay dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que María le hubiese manifestado a José cuando recibió el anuncio del ángel, le hubiese manifestado lo acontecido. Es una hipótesis que desde nuestra perspectiva actual, además de la que estamos tan dados a la comunicación, nos parecería lo más lógico, pues que María no le dejase a José en la ignorancia de una cosa así, no le diese margen a que pudiese pensar, ¿no?, de manera equivocada. Esa es una hipótesis, ¿no? Otra hipótesis es que María, en ese misterio tan grande de Dios, no hubiese contado algo así a José, sino que hubiese dejado en manos de Dios el cómo manifestarlo a José, y que cuando María, después de haber recibido la anunciación del ángel, marchó a Incarén a visitar a su prima Isabel, al ver ella, al ser testigo de cómo Yahvé revelaba a Isabel que ella estaba encinta, y viendo cómo Isabel había recibido esa revelación, ese don de conocer el embarazo de María y cómo había saltado, ¿no?, en el vientre de Isabel, pues Juan, al ver la cercanía del Salvador, pues María aprende en ese designio a dejarle a Dios ser Dios, diciendo, si Yahvé ha revelado a Isabel lo acontecido a mí, ya se lo revelará también a José cuando regresemos a Nazaret, ¿no? Y la segunda hipótesis es que sin ella tener la necesidad de contárselo a José, que el Señor así lo hiciese, ¿no?, en el retorno a Nazaret. Por lo tanto, las dudas de San José tienen el sentido de plantearse delante de Dios qué debo de hacer yo ante unos planes de Dios que me superan plenamente. Y entonces interviene el ángel y le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque es verdad, lo que ha sido engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo, pero tú no des un paso a un lado, porque tú le pondrás por nombre Jesús. José era necesario en el designio de Dios, en primer lugar para que se cumpliese la profecía de que el Mesías sería de la estirpe de David, ¿no? Él le pone ese nombre a Jesús, tú le pondrás por nombre Jesús, y además también para ser el custodio de la familia santa. Por lo tanto, esta es la gran enseñanza de cómo José, en ese momento de perplejidad, aprende a acoger los planes de Dios. Sus planes se están reorientando. Él dice: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por dónde quiere conducirme? ¿Debo de hacerme a un lado? ¿Estoy estorbando? ¿O por el contrario, Dios quiere que permanezca en este designio que me supera completamente? Él es Padre en la acogida, sobre todo aprendiéndonos, enseñándonos, mostrándonos cómo nos adaptamos a los planes de Dios. Esta es una gran enseñanza muy práctica en nuestra vida, porque nosotros tenemos una tendencia a necesitar tenerlo todo claro, clarito, para poder dar un primer paso. A mí que me lo expliquen todo, que me expliquen toda la hoja de ruta de todo lo que va a ocurrir, y entonces cuando lo tenga todo claro ya diré: venga, vale, firmo el contrato. Y entonces no, pero las cosas no son así. Las cosas más bien requieren tú confía en Dios y ponte a caminar, y según vas caminando ya irás recibiendo poco a poco otros signos, otras señales.
otras palabras de Dios que te irán terminando de completar ese plan de Dios que no conocías plenamente desde el principio, pero tú lo vas acogiendo según Dios te lo va mostrando. Si me permitís un ejemplo, cuando uno está en un edificio de esos de pasillos largos, ¿no?, en los edificios oficiales, y todo está oscuro, las luces apagadas, tienen esos sistemas eléctricos para ahorrar la luz, de manera que se encienden las luces según uno se está acercando, ¿no? Y claro, si uno está esperando a que todo el pasillo de la luz esté encendido para empezar a caminar, nunca se ilumina. Uno tiene que ir caminando y según va caminando se va encendiendo la luz a su paso. Así también, ¿no?, los planes de Dios se van mostrando en la medida en que los acogemos. No es en la medida en que los entiendo, los acojo. No, más bien en la medida en que los acojo, se muestran. Dice así, ¿no?, el Papa Francisco en este capítulo 4 de San José, Padre en la acogida, dice: la vida espiritual de José no nos muestra una vía explicativa, sino una vida de acogida. Sin que lo hubiesen explicado todo, lo acoge, y luego Dios ya le irá mostrando lo que tenga que mostrarle. Toda nuestra vida es toda una lección, porque acontecen tantas cosas cuyo significado no entendemos. Ya lo entenderás más tarde. Dios sabe más, tú camina. Y por eso hay una frase clave, ¿no? José, hijo de David, no temas, no temas. Lo mismo dice Jesús resucitado, por cierto, es el saludo de Jesús resucitado: no temáis, yo te iré mostrando. Por lo tanto, la gran lección de José: aprender a florecer donde Dios nos ha plantado, afrontando las situaciones, no esperando a un cambio de escenario para poder entregar la vida. No, entrega la vida aquí donde estás, en la circunstancia en la que Dios te ha puesto. Es el realismo cristiano, es un principio realista cristiano. Esta situación en la que yo estoy es el escenario que Dios ha pensado para que, entregándome a Él, acogiendo la realidad, acogiendo la voluntad de Dios en cuanto acontece, pues tenga lugar la santificación. Un texto del Nuevo Testamento clave, Romanos 8:28. Sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. En aquellos que aman a Dios, que confían en Dios, todo resulta para bien. Y dice San Agustín, comentando este versículo de Pablo: etiam illud quod malum dicitur. Aun lo que llamamos mal también contribuye para bien de los que aman a Dios. Incluso las cosas malas, también eso contribuye para el bien cuando esperamos y confiamos a Dios. Esto es lo que nos enseña José a confiar. Pues también como él vivió la persecución de Herodes, ese mal también contribuye para bien. Jesús y la Sagrada Familia se constituyeron en modelo de todos los refugiados y de los migrantes de toda la historia. Todo cuanto acontece resulta para bien. Jesús se convirtió por ese gran mal de la persecución de Herodes, se convirtió en modelo y en patrono de todos los refugiados. La Iglesia aprende de San José a lo largo de toda la historia a confiar en todas las situaciones. Por ejemplo, dos situaciones históricas. La invasión de los bárbaros, cuando parecía que la vida de la Iglesia terminaba, porque los bárbaros pues estaban acabando con el Imperio Romano terminaba, los bárbaros iban a destruir el cristianismo. Pues no, Dios tenía un designio de que el Imperio Romano terminaría, pero los bárbaros serían cristianos. Y es más, serían un principio para que la extensión del cristianismo fuese mucho más allá de las fronteras de un imperio concreto. O, por ejemplo, pues aquella situación histórica de la ocupación de los estados pontificios, ¿no? 1870, el Papa perdía la guerra y entonces los estados pontificios
eran conquistados, el Papa estaba refugiado en el Vaticano, parecía que la vida de la Iglesia había sido derrotada. Pues no, esa circunstancia pues fue fruto de que el papado tuvo un florecimiento a partir de ese momento, pues como nunca lo había tenido en la historia. Aquella persecución contra la Iglesia le ayudó a la Iglesia a ser una Iglesia más adecuada o más conforme al designio evangélico de Jesucristo. Todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios si aprendemos a acoger la realidad como San José. A ver, Señor, ¿qué quieres de nosotros en este momento? Enséñanos a aceptar lo que no podemos cambiar y enséñanos también a cambiar lo que no debemos aceptar. Ese es José. Esa es la gran enseñanza de José en toda la historia. En el fondo es confiar en que la victoria es de Dios. La victoria es de Dios. Y sabiendo que Dios reina, rezar con el Salmo 97, retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan, aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Dios sabe más, Dios reina. A mí me toca acoger y caminar en confianza con la sabiduría de José, que consiste, fijaros, en aceptar. La sabiduría de la acogida de San José podríamos resumirla en estas 3 palabras: aceptar, abrazar y ofrecer. Aceptamos, pero no solo a regañadientes, sino abrazando. Jesús no solo aceptó la cruz, la abrazó. Y no solo la abrazó, la ofreció. Lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco. Esa es la gran sabiduría de San José en la acogida a la cual en este año de San José especialmente invocamos. San José, enséñanos a florecer donde Dios nos ha plantado, acogiendo en todo momento los planes y la voluntad de Dios.